El sol comenzaba a ocultarse sobre las olas tranquilas de Malibú cuando aparqué mi viejo coche frente a la casa de playa que había sido mi refugio durante más de 30 años. El aire salado, el sonido del mar y el eco de los recuerdos me hicieron sonreír. Había pasado 3 meses viajando por Europa, disfrutando de mi jubilación, y pensaba que nada podría arruinar la paz que sentía en ese momento, pero me equivocaba. Desde el asiento del conductor, noté algo extraño. En la entrada había 3 autos que no reconocí, uno de ellos un deportivo rojo que definitivamente no era mío. En el porche colgaban toallas húmedas y latas vacías de cerveza. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era normal. Tomé mi bolso, respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. A medida que me acercaba, podía escuchar música fuerte, risas y voces que no me resultaban familiares. Giré la perilla y descubrí que la puerta estaba abierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entré lentamente, tratando de no hacer ruido. En el salón la escena me dejó helada. Desconocidos bailaban, bebían y usaban mi casa como si fuera suya. Mis fotos familiares estaban tiradas en el suelo, y el sofá de cuero, mi favorito, estaba cubierto de manchas. ¿Qué está pasando aquí?, grité, tratando de mantener la calma. De inmediato, una joven con vestido brillante y copa en la mano se giró hacia mí. Tardé un segundo en reconocerla. Era Jessica, mi nuera. Me miró con una sonrisa irónica. «Oh, miren quién volvió de su viaje», dijo burlona. «Pensamos que te habías mudado definitivamente». El silencio cayó sobre el grupo. Todos me observaban, algunos con descaro, otros con incomodidad. «Esta es mi casa», respondí con voz firme. «Quiero que todos se vayan ahora mismo». Jessica soltó una carcajada. «¿Tu casa? ¡Qué graciosa! Robert me dijo que ya no la usabas. Así que invitamos a mi familia a quedarnos una temporada. Espero que no te moleste». Mis manos temblaban. «¿Dónde está Robert?», pregunté con rabia contenida. «Trabajando como siempre». «Pero no te preocupes, yo me encargo de todo aquí», contestó ella, cruzándose de brazos. La miré sin poder creerlo. Esa casa era mi orgullo, el hogar que mi difunto esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, y ahora estaba invadida por extraños, mientras mi propia nuera me hablaba como si fuera una intrusa. Salí al porche a respirar, sintiendo el corazón acelerado. Las risas volvieron a sonar detrás de mí como una burla. El aire de Malibú ya no olía a paz, olía a traición. Volví a entrar en la casa, decidida a recuperar mi lugar. Mis pasos resonaban sobre el suelo de madera, cubierto ahora por arena, botellas y restos de comida. Jessica seguía allí, sentada en el sofá, como si fuera la dueña del mundo. Me miró con ese aire arrogante que siempre la había caracterizado. Pero esa noche había algo diferente. Poder. Un poder que claramente disfrutaba. Jessica dice con calma, aunque por dentro hervía: «No sé qué clase de malentendido es este, pero te pido que saques a tu familia de mi casa ahora mismo». Ella soltó una carcajada forzada. «¿Malentendido? No, querida Eleanor, esto no es ningún malentendido. Robert y yo decidimos que era hora de aprovechar esta propiedad. Tú ya no la necesitas, ¿no? Estás jubilada, sin responsabilidades». «Esta casa es mía», respondí con firmeza. «Está a mi nombre y nadie tiene derecho a tocar nada sin mi permiso». Jessica se levantó lentamente, acercándose hasta quedar frente a mí. Su perfume era tan fuerte que casi me mareaba. «Mira, no quiero ser grosera, pero las cosas han cambiado. Robert dice que últimamente no estás bien de la cabeza, que olvidas cosas, que te desorientas. Por eso me pidió que me hiciera cargo de la casa.
Me quedé en silencio unos segundos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás insinuando que estoy loca? Ella encogió los hombros, fingiendo inocencia. Solo repito lo que él me dijo. Y sinceramente, viendo cómo te apareces aquí sin avisar, tal vez tenga razón. Las risas contenidas de sus familiares en el fondo me perforaron el alma. Esa humillación me quemó por dentro. Te he tratado siempre con respeto, Jessica. Te abrí las puertas de mi familia. Y así me lo pagas, dije con voz temblorosa. No dramatices, Eleanor. Ya no eres la dueña del mundo. Y si no te gusta, puedes quedarte en uno de los cuartos de invitados, aunque ya están ocupados, añadió con una sonrisa venenosa. La rabia me invadió. Tendrás que responder por esto, le advertí. Ella se inclinó hacia mí, bajando la voz. ¿Responder? ¿Ante quién? Nadie te va a creer. Todos piensan que estás perdiendo la cabeza. Robert ya se encargó de eso. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi propio hijo, diciendo al mundo que yo estaba demente. Di un paso atrás, respiré hondo y tomé mi bolso. No podía quedarme allí, ni un segundo más. Disfruta mientras puedas, Jessica, le dije con serenidad, porque todo lo que se construye sobre la mentira termina cayendo. Salí por la puerta principal sin mirar atrás, pero mientras el viento me golpeaba el rostro, supe que esa guerra apenas comenzaba. La noche había caído completamente sobre la costa, y las luces cálidas de mi propia casa iluminaban la escena de mi desgracia. Me quedé unos minutos afuera, mirando por la ventana, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Las risas seguían resonando dentro, mezcladas con el sonido del mar. Yo, la dueña de esa casa, me sentía como una extraña frente a su propio hogar. Decidí entrar una vez más, con la esperanza de razonar con ellos. Tal vez todavía quedaba algo de respeto en sus corazones, pero apenas crucé la puerta, la música subió de volumen y uno de los primos de Jessica, un joven con gorra y cerveza en la mano, me gritó con tono burlón. «Miren, la abuela volvió. ¿Vienes a limpiar, señora?» Las carcajadas estallaron. Sentí una mezcla de vergüenza y furia. Jessica, lejos de detenerlos, sonreía con satisfacción. «No seas cruel, Mark», dijo ella, fingiendo compasión. «Pobre Eleanor, debe estar confundida». «No estoy confundida», respondí con firmeza. «Esta es mi casa, y quiero que todos se vayan. Ahora». Jessica me miró con ese brillo de malicia en los ojos. Dio un paso al frente y alzó la voz. «No vas a dar órdenes aquí. Robert me dejó a cargo, y mientras tanto, tú deberías estar descansando. Te ves agotada, Eleanor. ¿Por qué no vas a un hotel esta noche? Mañana hablamos». Intenté mantener la calma, pero mi voz se quebró. ¿Un hotel? ¿En mi propia ciudad? ¿En lugar de dormir bajo mi techo? Ella fingió sorpresa. «Oh, vamos, no exageres. Solo por una noche. Además, ya hemos puesto nuestras cosas en las habitaciones». Miré alrededor. Efectivamente, había maletas por todas partes, ropa sobre los sillones y juguetes en el piso. Habían ocupado todo. Hasta el retrato de mi esposo ya no estaba en la repisa. En su lugar había una foto de la familia de Jessica sonriendo. Sentí una punzada en el pecho. Mi voz se volvió un susurro. «Sáquenlos de ahí. Ese cuadro era de mi esposo». Jessica se encogió de hombros. «Lo guardé en el armario. No combinaba con la nueva decoración», dijo con una sonrisa helada. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero no iba a darle ese placer. Tomé aire. Erguí los hombros y dije, «Está bien, me iré esta noche, pero no creas que te saldrás con la tuya». Ella se rió. «Eleanor, nadie te está echando. Tú misma estás eligiendo irte. ¿Ves? Todos somos familia. No hagas un drama». Tomé mi bolso,
Miré una última vez el desastre a mi alrededor y caminé hacia la puerta. Nadie dijo una palabra, solo escuché cómo, cuando salí, alguien volvió a subir la música. Esa fue la humillación más grande de mi vida, ser expulsada, sin gritos, sin violencia, pero con una crueldad silenciosa que dolía más que cualquier golpe. Mientras me alejaba por la calle, con el sonido lejano de mi casa detrás, juré que esa sería la última vez que me harían sentir así. Esa noche, conduje sin rumbo por las calles de Malibú. El reflejo del mar bajo la luna era hermoso, pero yo no veía nada. Solo podía pensar en cómo me habían tratado, en cómo mi propia nuera había convertido mi hogar en una casa de extraños. Cada palabra, cada burla, me pesaba como una piedra en el pecho. Finalmente, encontré un pequeño hotel frente a la playa. El recepcionista me miró con amabilidad, pero su sonrisa me resultó lejana. ¿Cuántas noches desea quedarse, señora?, preguntó. Solo una, respondí con la voz apagada. La habitación era sencilla, una cama limpia, una ventana que dejaba entrar el sonido de las olas y una lámpara tenue. Me senté al borde del colchón, dejé el bolso en el suelo y por primera vez en años me sentí completamente sola. Saqué del bolso una foto vieja. Robert, de niño, sonriendo mientras yo lo sostenía en brazos. Recordé cómo prometió cuidarme siempre después de que su padre murió. Esa promesa ahora sonaba como una cruel mentira. Las lágrimas empezaron a caer sin control. No era solo por la humillación, era por la traición, porque me di cuenta de que todo ese desprecio no había sido casualidad. Algo más grande estaba ocurriendo. Nadie actúa con tanta crueldad sin una razón detrás. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo, escuchando los murmullos del mar. Entonces, algo dentro de mí cambió. Una calma helada reemplazó mi dolor. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre decía que la verdadera fuerza de una mujer se mide cuando todos esperan que se rinda. Me levanté, caminé hasta el espejo y me miré con detenimiento. El reflejo mostraba una mujer cansada, con el corazón roto, pero con la mirada encendida. No voy a rendirme, susurré. No esta vez. Tomé una libreta del bolso y empecé a escribir todo, las fechas, los nombres, las palabras exactas que Jessica había dicho. Si quería recuperar mi casa, necesitaría pruebas. Nadie me creería solo con mi palabra. Y Jessica ya se había encargado de envenenar la mente de Robert. Encendí mi teléfono. Había varios mensajes sin leer, todos de vecinos preguntando si estaba bien. Uno de ellos, la señora Wilson, escribió: Eleanor, vi a extraños en tu casa. ¿Todo bien? Esa fue la confirmación que necesitaba. No era una pesadilla, era real. Cerré los ojos, respiré profundo y tomé una decisión. Al amanecer volvería a mi casa, pero no para discutir. Iría a observar, a escuchar y a descubrir qué estaban tramando. Mientras el cielo empezaba a clarear, sentí que el miedo se transformaba en algo más fuerte. Determinación. Ya no era la mujer humillada que había salido llorando. Era una mujer lista para recuperar lo que era suyo. Esa noche en el hotel no fue un refugio. Fue el nacimiento de mi plan. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando estacioné frente a mi casa. La marea era tranquila, pero dentro de mí un torbellino rugía. No quería hacer escándalo, solo observar, así que me quedé en el coche, con los vidrios arriba, mirando a través del parabrisas empañado. La puerta de entrada estaba entreabierta, y desde adentro se oían voces. Reconocí la de Jessica, alta y dominante, acompañada por otra masculina, y esa voz me heló la sangre. Era la de Robert. Apreté el volante con fuerza, así que sí estaba allí. Bajé del coche despacio, sin hacer ruido,
y me acerqué al ventanal del comedor. Las cortinas estaban medio abiertas. Desde allí pude verlos claramente. Jessica y Robert estaban sentados con una pila de papeles sobre la mesa. Si firmamos esto hoy, todo quedará bajo nuestro control, decía ella. No sé, Jessica. Es mi madre. No quiero hacerle daño, respondió Robert con el tono de quien sabe que ya lo hizo. ¿Daño?, replicó ella con desdén. Le estamos haciendo un favor. Ni siquiera se da cuenta de las cosas. El doctor Harrison ya firmó el informe. Deterioro cognitivo leve. Eso es suficiente para que el juez la declare incapaz. Sentí como el corazón se me hundía. ¿Incapaz? ¿Habían falsificado un diagnóstico médico para quedarse con mis bienes? Jessica siguió hablando, implacable. Una vez que el tribunal apruebe la tutela, todo pasará a tu nombre. La casa, las cuentas, todo. Luego podemos venderla, mudarnos y empezar de nuevo sin tener que preocuparnos por sus caprichos de anciana. Robert bajó la mirada. No sé si podré mirarla a los ojos después de esto. Ella le acarició la mejilla con fingida ternura. Por favor, Robert. Ella tuvo su vida. Ahora nos toca a nosotros. Además, ni siquiera se dará cuenta. Puedes decirle que fue una decisión médica. Me temblaban las piernas. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Aquello ya no era solo una traición familiar, era un crimen. Mientras ellos firmaban los papeles, escuché pasos detrás de mí. Era la señora Wilson, mi vecina, que caminaba con su perro. Eleanor, ¿qué haces ahí?, susurró preocupada. Por favor, no hagas ruido, le pedí. Estoy confirmando algo muy importante. Ella miró por la ventana conmigo y se cubrió la boca al verlos. Dios mío, están planeando robarte. Asentí en silencio. Necesito pruebas, le dije. ¿Podrías tomar una foto desde aquí? Sacó su teléfono y capturó varias imágenes. Luego me las envió por mensaje. Era el inicio de mi evidencia. Mientras ellos brindaban con champaña por su nuevo futuro, yo retrocedí lentamente. Ya no sentía miedo. Sentía una calma peligrosa, la que llega justo antes de actuar. Esa mañana supe que no bastaba con recuperar mi casa. Tenía que destapar su mentira, exponerlos ante la ley y demostrar que no era una anciana indefensa. Era una madre traicionada. Y eso la hacía más fuerte que nunca. Me quedé sentada en el coche, observando cómo mi propio hijo firmaba mi sentencia. Cada trazo de su bolígrafo sobre el papel era como una puñalada en el alma. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que protegerme de mi propia sangre. Cuando Robert terminó de firmar, Jessica se levantó con una sonrisa de triunfo. «Perfecto», dijo ella. «Mañana presentaré los documentos ante el tribunal. En un par de semanas, todo estará a nuestro nombre. A nuestro nombre». Esa frase me retumbó en la cabeza. Él no la corrigió, no la detuvo, no defendió mi nombre ni mi dignidad, simplemente asintió, derrotado o cómplice. No lo sabía. Esperé a que salieran de la casa. Cuando los vi subir al coche y alejarse, entré despacio. El olor a perfume barato, alcohol y comida vieja se mezclaba en el aire. Me sentí una extraña en mi propio hogar. Caminé hasta la mesa del comedor. Los documentos aún estaban ahí. Tomé uno de los sobres y lo abrí. Eran copias del supuesto informe médico. Eleanor Whitman presenta señales de deterioro cognitivo y pérdida parcial de memoria. Se recomienda supervisión legal sobre sus bienes y propiedades. Firmado por el doctor Alan Harrison. Lo conocía. Era el médico de familia que había tratado a Robert de niño. ¿Cómo había podido firmar algo así? Mi respiración se aceleró. Revisé más papeles, formularios notariales, una solicitud de tutela y una carta dirigida al banco solicitando acceso a mis cuentas. Todo estaba preparado. Me senté temblando,
y repasé los recuerdos de los últimos meses, las que Robert no contestaba, las visitas cada vez más frías, los comentarios sutiles sobre mi edad y mi salud mental. Todo cobraba sentido. Llevaban tiempo planeándolo. Esa fue la verdadera traición. No el robo material, sino el abandono emocional, el desprecio disfrazado de preocupación. Escuché de nuevo el eco de sus palabras en mi mente. Ella ya no está bien. Lo hacemos por su bien. No, no era por mi bien. Era por codicia. Tomé mi teléfono y llamé a Robert. Tardó en responder. «Mamá», dijo con voz nerviosa. «Sí, Robert. Solo quería decirte que ya leí los documentos». Hubo un silencio largo. «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «No, hijo. No hace falta. Ya lo hiciste todo muy claro», respondí, conteniendo el llanto. «Me duele más tu silencio que tu firma. Jessica me convenció, dijo que era lo mejor para ti. ¿Y tú le creíste? ¿Sin hablar conmigo? ¿Sin mirarme a los ojos?» No respondió. Solo escuché su respiración entrecortada. «No sé en qué te has convertido, Robert, pero yo no soy la mujer débil que crees. Esto no terminará así». Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Esa llamada fue el final de algo dentro de mí. Perdí a mi hijo esa noche, pero también gané claridad. Ya no había espacio para el dolor, solo para la acción, y juré que usaría cada gramo de fuerza que me quedaba para recuperar lo que me pertenecía, y para que él sintiera el peso de lo que había hecho. El amanecer del día siguiente no trajo paz, sino propósito. Ya no había espacio para la tristeza, ni para las lágrimas. Tenía claro lo que debía hacer: recuperar mi casa, limpiar mi nombre y demostrar que no era una anciana frágil, sino una mujer con la verdad de su lado. Me vestí con calma, con esa serenidad que solo llega cuando el dolor se convierte en fuerza. Tomé mi libreta, donde había anotado cada detalle de lo que había visto y escuchado, y salí rumbo al banco. Necesitaba verificar si Robert o Jessica ya habían intentado mover mis cuentas. El gerente, un hombre amable llamado señor Collins, me recibió con una sonrisa profesional. «Señora Whitman, es un placer verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quisiera revisar mis cuentas personales», respondí con voz firme. «Creo que alguien podría haber intentado acceder a ellas». Mientras él tecleaba en la computadora, noté cómo su expresión cambiaba. «Efectivamente recibimos una solicitud de transferencia hace 2 días», dijo, firmada por su hijo Robert Whitman, junto con una carta médica que lo autoriza como tutor legal. Mi respiración se detuvo por un instante. «¿Y ustedes aceptaron eso?», pregunté con tono helado. «No, por fortuna no», contestó. «El documento médico parecía irregular y según nuestros registros, usted sigue siendo la única titular. Por precaución bloqueamos cualquier movimiento hasta hablar directamente con usted». Cerré los ojos, aliviada. Era una pequeña victoria, pero una que me dio esperanza. «Gracias, señor Collins. Voy a resolver esto por la vía legal». Salí del banco y conduje hasta la oficina de un viejo amigo de mi esposo, Thomas Grant, abogado de confianza y experto en fraudes familiares. Hacía años que no lo veía, pero cuando entré a su despacho me recibió con calidez. «Eleanor Whitman, no puedo creer que sea usted». «¿Qué sucede?», le conté todo sin omitir detalles. Las mentiras, los documentos, la falsificación médica, la manipulación de mi hijo. Thomas escuchó en silencio, tomando notas con precisión. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con seriedad. «Lo que hicieron es grave, Eleanor. Es un delito de falsificación, intento de apropiación indebida y abuso de poder familiar. Pero tranquila, tenemos cómo revertirlo». Sus palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en días,
Sentí que no estaba sola. Necesitaré pruebas, dijo. Copias de los documentos, testigos y, si puedes, grabaciones o fotografías. Tengo fotos de mi vecina, la señora Wilson, respondí. Vio todo. Perfecto. Con eso construiremos el caso. Pasamos horas revisando estrategias. Thomas propuso presentar una demanda de desalojo y una denuncia penal contra Jessica y Robert. También me sugirió no enfrentarlos directamente, sino dejar que la ley hablara por mí. Cuando salí del despacho, el sol comenzaba a ocultarse. Por primera vez, no sentí miedo al pensar en ellos, sentí poder. La justicia no sería rápida, pero sería mía. Y mientras el viento del atardecer me acariciaba el rostro, entendí algo. Me habían subestimado. Y eso sería su mayor error. 2 días después, regresé al despacho de Thomas con todos los documentos en mano, fotografías, copias de escrituras, mensajes de texto y hasta un video que la señora Wilson había grabado desde su ventana, donde se veía claramente a Jessica dando órdenes a los trabajadores que cambiaban las cerraduras de mi casa. Thomas me recibió con una sonrisa de satisfacción. «Esto es más que suficiente, Eleanor», dijo, hojeando las pruebas. «Con esto podemos presentar la demanda hoy mismo». Me senté frente a él, con las manos entrelazadas. «No quiero venganza, Thomas», le dije en voz baja. «Solo quiero recuperar lo que me pertenece, y así será», aseguró. «La justicia no es venganza, es equilibrio». Firmé los documentos uno por uno, sintiendo que cada firma era una pequeña victoria. Ya no temblaba, ya no lloraba, solo sentía una calma poderosa, como si finalmente mi alma hubiera encontrado su rumbo. Esa tarde, Thomas envió las notificaciones legales. Jessica y Robert recibirían una citación judicial por falsificación y despojo. Además, el tribunal emitiría una orden temporal que les impediría acceder a mis cuentas o propiedades. Mientras él redactaba los últimos papeles, me miró y dijo: «Eleanor, este proceso puede ser largo, pero tienes algo que ellos no: dignidad y verdad. No permitas que la amargura te quite eso». Asentí, con una sonrisa leve. «Gracias, Thomas. No sabes cuánto significa tener a alguien de mi lado después de tanto silencio». Al salir del despacho, me detuve un momento en la puerta de vidrio. Afuera, el cielo de Malibú brillaba con tonos dorados. Respiré hondo. Por primera vez sentí que podía volver a casa, no físicamente, sino en espíritu. Esa noche encendí una vela y escribí en mi diario. Me quisieron borrar, pero olvidaron que todavía sé escribir mi propia historia. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Robert. Su voz temblaba. «Mamá, recibimos los papeles». «¿Por qué hiciste esto?» «Porque me diste razones suficientes, hijo», respondí con calma. «Ojalá esto te enseñe lo que realmente significa la palabra familia». No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo silencio al otro lado de la línea. Y en ese silencio, supe que finalmente había ganado. Los días siguientes fueron de espera, pero también de paz. El caso avanzó, la verdad salió a la luz, y poco a poco, la comunidad me vio de nuevo, no como la mujer que fue echada de su casa, sino como la mujer que se levantó con valentía. Miré al mar desde mi ventana del hotel y sonreí. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Y así termina mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal y déjame tu comentario contándome qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que nunca es tarde para luchar por lo que merecemos.